Empezamos nuestro viaje dejando atrás la ciudad blanca de Arequipa. Las primeras luces del día iluminan sus calles mientras avanzamos hacia lo desconocido. Poco a poco, el bullicio urbano queda atrás y empieza el silencio. Una promesa se dibuja en el horizonte. Vamos rumbo a lo mágico. En este tramo del viaje, nuestros ojos se levantan inevitablemente porque nos acompaña un coloso, el volcán Misti, de 5.822 metros de altitud. No es solo un icono de Arequipa, es parte viva de su identidad. Su forma perfecta lo convierte en uno de los volcanes más fotogénicos del mundo. A su lado se alza el Pichu Pichu, un volcán extinto que alcanza los 5.571 metros sobre el nivel del mar. Está formado por una cadena de cumbres. Su silueta alargada inspiró la leyenda del indio dormido, visible desde distintos puntos de Arequipa. Nos adentramos en la campiña arequipeña y con cada kilómetro que dejamos atrás, el aire se vuelve más puro. La ciudad se disuelve en el retrovisor y frente a nosotros se abren los campos verdes del valle, donde agricultores trabajan la tierra como lo han hecho por siglos, con respeto y sabiduría. Aquí, los canales de riego aún siguen el trazo de los antiguos andenes preincaicos. Aquí, la tierra no solo da frutos, cuenta historias. Esta ruta atraviesa uno de los paisajes más impresionantes del sur del Perú, un corredor natural entre tres colosos andinos, el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu. Todos fueron considerados sagrados por los antiguos pueblos andinos. A 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar, aparece un paisaje que corta el aliento, la laguna de Salinas. Una extensión blanca, silenciosa, surrealista, que en época de lluvias se transforma en un espejo. Cuando tiene agua, llegan los flamencos andinos, chilenos y de James, viajando desde Bolivia y el norte argentino. Aquí vive también uno de los tesoros más preciados de los Andes, la vicuña. Ligera, esquiva y elegante, produce la lana más fina del mundo. Durante siglos, su fibra fue un privilegio reservado a la nobleza inca. Hoy, las comunidades andinas siguen practicando el chacu, ritual de captura y esquila sin violencia en respeto absoluto por el animal. Estamos dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, un ecosistema vital de más de 360.000 hectáreas, que protege no solo a las vicuñas, zorros, tarucas o aves, sino también las fuentes de agua que nutren Arequipa y sus alrededores. La tierra que pisamos tiene millones de años, con respiraderos geotérmicos, sales milenarias, volcanes dormidos y un silencio que habla. Algunos viajeros dicen que aquí los sueños se sienten más intensos, que los volcanes te observan, que el tiempo se dobla. Quizá sea la altitud, o quizá sea esa otra energía, la que no se ve, pero que solo el Perú puede ofrecer. Avanzamos entre Ichu,
cactus, cielo azul y sentimos que este no es solo un paseo, es una caminata entre gigantes. Las vicuñas habitan zonas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar y viven en estado silvestre. Su presencia en estos paisajes no es casual. Siguen rutas milenarias entre bofedales, buscando alimento y zonas de descanso entre los vientos del altiplano. En esta ruta no hay Wi-Fi ni señal de celular, pero hay algo más valioso: conexión contigo mismo, con la tierra, con el silencio. Es el lugar perfecto para desconectarte del mundo y reconectar con lo que realmente importa. Y finalmente nos internamos aún más. Llegamos a un lugar que parece salido de un cuento: las pozas termales de Logen. En medio de la nada, sin construcciones, sin ruido, sin señal, solo el vapor, el cielo, la tierra y tú. Y como si no fuera suficiente, un mini volcán a pocos pasos respira vapor sin descanso, recordándonos que la tierra aquí aún vive. Es un lugar fuera del mapa, fuera del tiempo, un secreto andino donde el mundo se detiene. Estas pozas, cargadas de minerales naturales, brotan calientes desde las entrañas del suelo. Dicen que el agua cura el cuerpo, pero el paisaje cura el alma. En estas alturas, el silencio no es vacío, es parte del paisaje. Solo se oye el viento, el canto lejano de un ave andina o el crujir de la sal bajo los pasos. Es un lugar donde desconectarse significa realmente volver a escuchar la naturaleza. No esperes que te lo cuenten. Vive lo que pocos han vivido. Este es el sur del Perú. Este es un viaje hacia lo más profundo de ti. Descubre la magia. La altitud, el sol, el viento y la soledad hacen de este viaje una experiencia intensa. No es extremo, pero sí auténtico. Llevar buena hidratación, ropa en capas y protección solar hará toda la diferencia entre solo pasar o realmente disfrutar. Gracias por ver el video. Si te gustó este viaje, déjanos un like, compártelo y síguenos para más rutas llenas de magia. Recuerda, la aventura apenas comienza y en cada rincón del Perú hay algo esperando por ti. Descubre la magia.